este aspecto? Claro que sí, Juan. Gran pregunta, muy importante. Fíjese cómo durante todo este tiempo, pues nos hemos dedicado a reflexionar y analizar sobre la pobreza. Y por supuesto lo hemos hecho sobre la base de ideas, de conceptos, de definiciones. Eh, y aquí hay mucho de lo que nosotros consideramos como esta noción de economía política y de lo que significa la política pública que se erige para avanzar hacia la superación de la pobreza teniendo en cuenta estándares internacionales, nacionales, lo que normalmente hace un gobierno para poder abordar un asunto tan complejo como la superación de la pobreza. Y usted me hace esta pregunta y al hacerla yo diría que deja sentadas las bases de un planteamiento vital en todo este escenario y es que definitivamente la superación de la pobreza no depende solo de las instituciones públicas, de los entes territoriales, de las administraciones municipales. Eh, Pensar que la pobreza se supera también en la medida en que hay un trabajo articulado, coordinado, colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil. Y permítame si yo aquí incluyo también la noción de sector privado, de academia, de gremio, es decir, de todos los actores que conforman un territorio, pues definitivamente estaríamos hablando de explorar soluciones que son mucho más estructurales a esa problemática tan seria. Además que si bien es cierto, como lo hemos planteado ya en varios webinars, sí es cierto que estamos ante un desafío global, eso no se discute. Sin embargo, también es cierto que, como Luis Gabriel muy bien lo ha explicado ahora, es factible que las soluciones concretas se hallen en el territorio con las realidades, a partir de las realidades territoriales. Entonces, dicho esto, yo me atrevería a plantearle, eh, por ejemplo, en la idea de los tipos de organizaciones, en relación con las organizaciones ambientales. Una organización ambiental puede promover prácticas sostenibles de gestión de los recursos naturales, como la agricultura orgánica, la silvicultura, todos los sistemas silvopastoriles, la pesca responsable, que pueden generar ingresos para las comunidades locales minimizando los impactos en el medio ambiente. Por otro lado, brindar capacitación y educación ambiental a las comunidades locales sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos naturales y la adopción de prácticas respetuosas por el medio ambiente. Podríamos hablar de colaborar con las comunidades locales en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo sostenible, como el ecoturismo, la agroforestería, la gestión de áreas protegidas que generen beneficios económicos y promuevan la conservación ambiental. Yo solo diría aquí que es necesario lograr acuerdos territoriales entre todos los actores más allá de lo que se define por decreto, de lo que se establece por norma. Hablar de las organizaciones de productores, si bien es cierto, evoca que apropien muchos de los planteamientos que acabo de hacer sobre las organizaciones ambientales en términos de las buenas prácticas productivas, etcétera, pues definitivamente todo lo que represente el aumento de la capacidad técnica, la generación de capacidades empresariales en los productores locales, puede ayudar a mejorar la productividad, la calidad, la comercialización de los productos, en este caso agrícolas, forestales, pecuarios, artesanales. Aquí es bueno pensar, Juan Carlos, la noción de la diversificación económica como un factor que puede mejorar las condiciones económicas de los productores, pero también se convierte en un factor clave en términos de la adaptabilidad al cambio climático. Facilitar el acceso de los productores a los mercados locales, regionales e internacionales, ayudando a establecer vínculos con compradores, distribuidores, consumidores interesados en el producto. Aquí recordemos que es clave la red de relaciones comerciales. Hay que ampliar ese portafolio de relacionamiento. Hay que tratar de hallar el mayor número de clientes posibles ante la oferta que se tiene, porque eso significa que se reducen los riesgos cuando se depende de un único proveedor o de un único aliado comercial. Pero también es cierto que hay que profundizar en la noción de, por ejemplo, las marcas de origen, de lo que significa certificar que lo que se produce es social, ambiental y económicamente responsable. Yo diría que en relación con las organizaciones de productores también hay que fomentar la organización y el cooperativismo,
Por la experiencia le digo, no funciona bien la, la- el solipsismo, la intención del trabajo eminentemente individual cuando hay que superar tantos desafíos en los contextos urbanos y rurales. Y ya sabemos que el cooperativismo, el fortalecimiento de las organizaciones es determinante para que aumenten sus capacidades, se incluyan de mejor manera en los mercados y pueden incluso acceder a servicios, a productos de manera mucho más económica y efectiva. Uno se pregunta, ¿es posible que las organizaciones sociales jueguen un rol en la superación de la pobreza? Definitivamente sí, sí pueden y juegan un rol determinante. Fíjense que Luis Gabriel nos hacía mención a la advocacy, ¿verdad? A la defensa de los derechos, a la abogacía, a buscar la forma en que las comunidades que hasta ahora tienen más limitaciones para acceder a servicios, a derechos, a libertades, a oportunidades, pues puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Este asunto de la inclusión social es determinante para la superación de la pobreza. Facilitar procesos de desarrollo comunitario participativo donde las comunidades locales puedan identificar sus propias prioridades, recursos, capacidades, trabajar juntos para abordar los desafíos. Y un tema aquí relevante, Juan Carlos, es cómo se va cualificando el relacionamiento entre las expresiones de la sociedad civil con las entidades, las instituciones. Es decir, ese diálogo que al final también podría entenderse como un diálogo de política, un diálogo en el que se sepa a ciencia cierta qué hace la sociedad civil organizada, qué hacen las instituciones y cómo se pueden juntar para superar los desafíos, es un tema central cuando estamos hablando de la superación de la pobreza. Hablemos de las redes de apoyo social y solidarias. Las redes sociales, el relacionamiento social, las redes de apoyo, terminan siendo factores determinantes de la construcción endógena de las oportunidades que necesitan para poder avanzar en la superación de unos desafíos que hoy se consideran estructurales, pero que definitivamente al superarlos van a generar unos factores de apalancamiento en la superación de la pobreza. Y por último, hablemos de las organizaciones culturales, Juan Carlos. Muy importante porque también juegan un rol determinante en la noción de la superación de la pobreza. Yo creo que aquí ya hemos dejado planteado que estamos hablando de la pobreza más allá de la generación de ingresos. Y, por ejemplo, si lo vemos de una perspectiva mucho más compleja, por ejemplo, en términos comunitarios, en términos territoriales, ¿sí? En términos de la política pública y en términos del quehacer de las organizaciones, el asunto de promover las tradiciones culturales, el patrimonio histórico, los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, reconociendo su importancia por la identidad cultural y el bienestar de las personas y de la comunidad es central. Mire que esto es un planteamiento casi que va en contravía de lo que normalmente se ha intentado desde esa noción del desarrollo muy en consonancia con la idea de la modernidad, como la modernización, que casi que conduce a una homogeneización de las sociedades y lleva también a un deterioro de ese arraigo cultural que es tan importante a la hora de comprender desde los rasgos culturales cómo se pueden hallar estrategias y alternativas para la superación de la pobreza. Hablemos también, por ejemplo, del desarrollo de proyectos de turismo cultural, la promoción y comercialización de productos artesanales que puedan generar ingresos adicionales para las comunidades y aumentar el orgullo cultural, que es muy importante. Fíjese, Juan Carlos, cómo en un contexto rural, pero también urbano, la producción de medios culturales puede convertirse en un factor generador de empleo, de ingreso, de riqueza, que se complementa con las otras alternativas de generación de ingresos que tiene una comunidad. Y ahí estamos hablando de esa diversificación económica que es clave en estos asuntos. Por último, Juan Carlos, para aspirando que se le dio respuesta a toda esta pregunta tan importante, y es desde las organizaciones culturales, pues definitivamente facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias de diferentes grupos culturales. Mire, lo hemos dicho y nuevamente hay que traerlo aquí, la connotación de diversidad étnica, cultural que tiene nuestro país, ¿sí?
esa configuración, digamos, de lo que son pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, pero también campesinas. Y fíjese que cada región uno encuentra en este país que existen unas expresiones culturales muy importantes que realmente son una muestra de la riqueza que tenemos en nuestro país. Te digo esto porque definitivamente ese diálogo de saberes, ese diálogo intercultural puede ayudar justamente a reconocer que hay pueblos, comunidades, territorios, municipios, departamentos que lo han venido haciendo y lo están haciendo muy bien y es bueno aprender de ellos. Recordemos que aprender de otros es un factor que nos acorta la curva de aprendizaje. Por supuesto, traer ese aprendizaje y llevarlo a la noción del contexto concreto de cada comunidad. Eso sería, Juan Carlos. Muchas gracias.